Es increíble mirar un campo de cultivo moderno, ¿verdad? O sea, con esas líneas perfectas que se extienden literalmente hasta el horizonte. Es un triunfo absoluto de la ciencia y la ingeniería. Pero, debajo de esa superficie, hay todo un mundo microscópico de reacciones químicas sucediendo ahora mismo. Hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar una realidad que es totalmente invisible. Estudiantes, futuros científicos y ciudadanos, acompáñenos a descubrir cómo los químicos agrícolas que nos alimentan todos los días viajan mucho más allá de la granja y terminan alterando ecosistemas enteros. Ok, entremos de lleno en esto. Los fertilizantes son, al final del día, una herramienta, y su impacto depende 100% de cómo los usemos. Es súper fácil maravillarse con la enorme cantidad de alimentos que producimos a nivel global, pero la gran pregunta de esta investigación es, ¿qué pasa exactamente cuando la dosis de químicos supera la capacidad de absorción de la naturaleza? Sección 1. Agricultura. Alimentando al mundo. Para poder sostener esta inmensa cadena de suministro global, la agricultura moderna confía en unos verdaderos ceros invisibles. Estas sales químicas específicas son el motor, literalmente, el motor detrás del crecimiento masivo de las plantas y de nuestro éxito agrícola. Estamos hablando de sustancias súper comunes como los nitratos, los fosfatos y los sulfatos, que básicamente son el combustible crudo de toda la vida vegetal. Sección 2. Entendiendo los nitratos y fosfatos. Vamos a hacer un acercamiento microscópico para entender qué hacen exactamente. Pensemos en los nitratos como una bebida energética súper potente, pero para las plantas. Les dan un impulso de crecimiento masivo, inmediato, un verdadero golpe de energía para desarrollar sus hojas. Pero, igual que pasa si tomamos demasiadas bebidas energéticas nosotros mismos, el exceso provoca una reacción bastante brusca. La planta solo puede absorber una cantidad determinada a la vez, y el resto se queda ahí, acumulándose en la tierra, como energía pura que simplemente no se utiliza. Por otro lado, tenemos los fosfatos, que actúan más bien como esas vitaminas esenciales de uso diario. El fósforo que contienen es vital, indispensable para transferir energía, para desarrollar raíces fuertes y para la fotosíntesis. La planta los necesita muchísimo para prosperar. Pero de nuevo, la tierra tiene un límite de retención. Lo que la planta no alcanza a absorber en ese momento se convierte rápidamente en un excedente muy, muy peligroso. Sección 3. La lluvia y la escorrentía. Pasemos a ver cómo se desarrolla y se acumula todo esto cronológicamente. Imaginemos el suelo como una gran esponja gigante. En un día normal, retiene los nutrientes sin problema. Pero el catalizador aquí es el clima. ¿Qué pasa cuando llega una lluvia súper intensa sobre un suelo que ya está totalmente saturado de sales químicas sin absorber? Bueno, el agua actúa como un vehículo. Ocurre lo que llamamos escorrentía. El agua arrastra físicamente toda esa carga química fuera de las granjas en un viaje directo hacia nuestros ríos y lagos cercanos. Y aquí hay un concepto científico que es absolutamente fundamental recordar. La materia no desaparece por arte de magia. Las sales químicas no se esfuman, simplemente se transforman en un tremendo problema ambiental. Los químicos que no fueron asimilados inician una cascada destructiva y súper silenciosa en los sistemas de agua que los reciben. Dejan de ser alimento para los cultivos y, casi de inmediato, se convierten en agentes de caos ecológico. Sección 4. Eutrofización. Peligro bajo el agua. Ahora, lo que es realmente interesante y la verdad bastante alarmante sobre esta parte es un fenómeno científico llamado eutrofización. Suena complejo, pero veamos cómo funciona. ¿Recuerdan el efecto de la bebida energética de los nitratos y fosfatos? Bueno, cuando esos químicos llegan a un lago, le inyectan esa misma energía desproporcionada, pero a las algas. Y vaya que funciona. Las algas crecen de manera explosiva, bloquean por completo la luz solar para el resto del lago y el gran problema es que al morir y descomponerse, consumen casi todo el oxígeno que está disuelto en el agua. Para ponerlo en perspectiva visualmente, compárenlo así. Por un lado tenemos un ecosistema saludable, súper balanceado, con agua rica en oxígeno donde los peces y las plantas prosperan con normalidad. Pero por el otro lado vemos el sombrío resultado de la eutrofización. Es esa espesa y enorme capa verde de algas en la superficie que literalmente asfixia todo lo que está debajo. Al agotarse el oxígeno, la vida acuática simplemente no tiene oportunidad.
Al final del día, se resume en esta ecuación cruda y muy fácil de recordar. Menos oxígeno es igual a menos vida. La naturaleza requiere un equilibrio súper delicado para funcionar. Así que al inundar el agua con nutrientes que en realidad estaban destinados a la tierra, terminamos ahogando la vida acuática. Es un efecto dominó verdaderamente letal. Sección 5. Suelos secos y salud humana. Pero ojo, la tragedia no se limita solamente al agua. Así que regresemos un momento a la tierra. Un suelo contaminado es un futuro limitado. A través de un proceso llamado salinización, la acumulación constante de este exceso de sales actúa como un villano para la misma tierra que debían enriquecer. Literalmente quema las raíces de las plantas y altera por completo la estructura del suelo. Lo deja seco, agrietado y sin capacidad de producir alimentos de calidad. En nuestro afán de producir muchísimo más hoy, estamos limitando drásticamente lo que podremos cultivar mañana. Si hacemos un acercamiento a nivel macro, nos damos cuenta de que esto impacta directamente a comunidades enteras. Ya no se trata solamente de algas en un río lejano o de algunos cultivos individuales. Estamos comprometiendo seriamente la calidad del agua dulce de quienes viven cerca de esas zonas, y estamos reduciendo drásticamente las tierras fértiles a largo plazo. Es una amenaza gigantesca y directa a la seguridad alimentaria y, por supuesto, a la salud humana de las poblaciones locales. Y llegamos a esto. Todo está conectado. Esa es, con seguridad, la lección más importante y poderosa de todo este análisis. Hay una línea directa, totalmente invisible pero súper real, desde la sal química que se aplica hoy en una granja, que luego fluye por nuestros ríos y nuestros suelos, hasta llegar al agua que bebemos y a los alimentos que servimos en nuestra mesa. Definitivamente, nada en la naturaleza ocurre de forma aislada. Sección 6. Reflexión. Protegiendo nuestro futuro. Entonces, el punto crucial es no quedarnos solo con el impacto negativo, sino dar un paso hacia adelante, hacia una conclusión reflexiva, porque, seamos honestos, las sales químicas son absolutamente fundamentales para la química moderna y para nuestra supervivencia diaria en el planeta. La pregunta no es si debemos usarlas, sino cómo hacerlo de manera responsable. La idea de eliminarlas por completo simplemente no es viable si queremos alimentar a la humanidad. El verdadero desafío de nuestra era es lograr una aplicación tecnológica y equilibrada, usar exactamente lo que la planta necesita, sin generar un solo excedente tóxico. Y el conocimiento siempre debe llevarnos a la acción. Compartimos este ecosistema, y mantener su equilibrio es responsabilidad de absolutamente todos nosotros. Así que para terminar, les dejamos esta gran interrogante para pensar y debatir. A partir de todo lo que descubrimos hoy sobre esta inmensa cadena de eventos invisibles, ¿qué decisiones, acciones e innovaciones vamos a impulsar para proteger verdaderamente el medio ambiente? Piénsenlo, porque al final de eso depende nuestro futuro colectivo.